Muy bien, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar reunidos en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos a Juan capítulo 11. Hoy vamos a iniciar con el estudio. Estamos arribando ya al capítulo número 11 del Evangelio de Juan. Entonces vamos abriendo nuestras Biblias, por favor, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Y a partir del versículo 1 hasta el versículo 44, el Evangelio de Juan, este capítulo 11, se estará ocupando acerca de la narración de la resurrección de una persona que se llama Lázaro. Lázaro, que vamos a estar viendo en estos versículos. ¿Quién es Lázaro? Lázaro es hermano de Marta y María. Lázaro, Marta y María son amigos de Jesús, son amigos que Jesús los ama grandemente a ellos. Y a partir entonces del versículo 1 hasta el 44, que no lo vamos a leer en esta ocasión, hoy vamos a estar leyendo nada más del versículo 1 hasta el versículo 16, pero aquí vamos a ver entonces esta narración que se va a centrar en la resurrección de Lázaro. Y a través de todos estos textos vamos a estar viendo cómo se presentan grandes verdades de consuelo, de fortaleza que Dios trae para Marta, para María, incluso para Lázaro, y que nosotros podemos sustraer y que vamos a estar sustrayendo para ver cómo Dios puede obrar en medio de situaciones sumamente difíciles. En el caso de Lázaro, en medio ya de una muerte, en medio de algo que ya es declarado totalmente imposible, ya no hay nada que hacer cuando se avecina la muerte. Pero nosotros podemos ver cómo aquí, incluso en medio de la muerte, el Señor Jesucristo va a estar diciendo: yo soy la resurrección, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El tema que vamos a tener para esta ocasión, como les decía, vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 16, solamente 16 versículos. El tema que tenemos para este domingo se titula: Jesús usa lo imposible para la gloria de Dios. Jesús usa lo imposible para la gloria de Dios. Y todos, yo creo que todos hemos estado en situaciones, y si no hemos estado en situaciones imposibles, en algún momento de nuestras vidas Dios va a permitir que nosotros estemos en situaciones sumamente imposibles, y recordemos entonces en medio de esos momentos que Jesús usa lo imposible para la gloria de Dios. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que nosotros podamos ser iluminados por Dios a través de su palabra, y que estos textos, esto que se ha escrito, como ya nosotros hemos visto al inicio de este Evangelio de Juan. ¿Por qué se escribe el Evangelio de Juan? Dice en el último capítulo: todas estas cosas se escriben para que puedan ustedes creer en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el propósito para el Evangelio, ¿sí? Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de poder levantar tu nombre, de poder exaltarte a través, Señor, de estos cantos que hemos expresado delante de ti, que han sido oraciones que hemos levantado delante de ti, y que en verdad, Señor, te pedimos que limpies nuestros corazones, que renueves nuestras vidas, que nos purifiques, que nos limpies de toda maldad, que nos limpies de todo pecado. Y reconociendo también, Señor, que de acuerdo a lo que la Escritura declara, nosotros somos hijos tuyos, somos hechos nuevos, somos nuevas criaturas, porque así tu palabra lo dice, Señor. Gracias por todas estas verdades, Señor, que tú depositas en cada uno de tus hijos, Señor, y tomamos estas verdades, Señor, y te damos gracias por esta posición que tenemos en Cristo, Señor. Ahora que venimos delante de tu palabra, Señor, te rogamos que abras nuestro entendimiento, te rogamos que seamos responsables, Señor, que tomemos con reverencia tu palabra, Señor. Hay tantas cosas que nosotros tomamos con importancia, con reverencia, con cuidado,
que nos hable alguien mayor, que nos enseñe a alguien mayor, alguien que estimamos. Cuando estamos en alguna reunión con alguna persona con ciertas facultades, nosotros ponemos toda atención, Señor. Así es que ayúdanos en esta mañana, Señor, a no ser incoherentes, porque, Señor, te decimos que tú eres el Señor. Ayúdanos a no ser incoherentes, Señor, de estar divagando en nuestros pensamientos, divagando en nuestra mente, adormeciéndonos y, Señor, no poniendo atención a tu palabra, Señor. Ayúdanos a pagar el precio de la sana doctrina. Ayúdanos a pagar el precio, Señor, sí, de las inclemencias, del calor, de a veces el cansancio, pero que tu palabra sea lo más importante para nosotros en este momento, porque de hecho es lo más importante. No solamente de pan vive el hombre, sino de tus palabras. Y hoy queremos tomar tus palabras para poder vivir de tus palabras. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ilumínanos, guíanos y dame, Señor, la sabiduría, la habilidad, la frescura de tu espíritu para poder compartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos al versículo 1, por favor. Juan capítulo 1, vamos a estar leyendo, como ya les anuncié, desde el versículo 1 hasta el versículo 16, y vamos a estar viendo entonces esta narración. Dice el versículo 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que más adelante dice, es la que va a ungir al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos, ¿sí? Bueno, nos encontramos en un evento nuevo, este evento ya es muy particular porque es de lo último que estará haciendo el Señor. De hecho, nos encontramos a una semana de distancia de la crucifixión. Lo último que nosotros tuvimos en los capítulos anteriores que nosotros leímos fue cuando Jesús estaba en el pórtico de Salomón y fue amenazado por los judíos, y Jesús por tercera vez se escapa de ellos. Entonces el contexto es: Jesús ha sido rechazado, Jesús ha tomado la decisión ya de retirarse de Jerusalén. Ahora está a una semana antes de la crucifixión. Se encuentran en Betania, dice Betania, la aldea de María. Betania se encuentra a 3 kilómetros de distancia de Jerusalén, es decir, se encuentran muy cerca del lugar donde las personas quieren matar a Jesús, ¿sí? Y entonces todos estos elementos se van complementando, porque hace de la narración una narración muy exquisita, una narración muy muy ilustrativa. Jesús entonces, él no se encuentra en Betania, se encuentra cerca de Betania, y se encuentra una persona de nombre Lázaro, que dice estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, ¿sí? Ahora, la Biblia no nos dice, no precisa qué tipo de enfermedad tenía Lázaro, pero por el desarrollo que tenemos en los siguientes versículos sabemos que es una enfermedad muy grave. De hecho, el versículo 1 podríamos leerlo de esta forma: estaba entonces muriendo a causa de una enfermedad uno llamado Lázaro, porque realmente es lo que está sucediendo. Lázaro tiene una enfermedad, no dice la Biblia qué enfermedad, pero esta enfermedad lo está consumiendo al grado que le está quitando la vida, y que de hecho le quitará la vida. Ahora, se encuentra entonces Lázaro enfermo, se encuentra Marta, María, sus hermanas con Lázaro. ¿Y qué es lo que hace Marta y María en medio de una situación difícil, en una situación desesperada, una situación de enfermedad, de enfermedad de muerte? ¿Qué es lo que hacen cuando las circunstancias son muy adversas para ellas? Vean el versículo 3. Hacen algo que deberíamos de hacer todos nosotros. Hacen lo correcto en medio de lo imposible de sus vidas, en medio de la situación difícil que están viviendo. Vean lo que ellas hacen: acuden a Jesús. Vean el versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Sí? Ellas
preparan una rogativa, envían a unos mensajeros, estos mensajeros le van a llevar el mensaje a Jesús. Este mensaje tardaría un día en llegar hasta donde está Jesús. Ellas están en una situación complicada, pero en este mensaje vean cómo ellas se aseguran para el mensaje que le envían al Señor. El mensaje que le envían al Señor dice, pocas palabras, dice: Señor, el que tú amas, Lázaro, el que tú amas, Lázaro, tu amigo, está enfermo, Lázaro se está muriendo. Y quiero que vean que hay algo muy hermoso en Marta y María, porque conocen al Señor Jesús. Ellas apelan al amor del Señor. Jesús es amigo de Lázaro, de Marta y de María, es decir, cuando la Biblia dice que son amigos, no tan solo son discípulos del Señor, sino que tenían una relación muy estrecha, muy especial con Jesús, al grado que son considerados amigos de Jesús. Y ellas, en base a esa amistad, en base a que reconocen al Señor como su amigo, apelan al amor de su amigo y le dicen: Señor, tu amigo Lázaro, al que tú amas, al que tú quieres, él está enfermo. Ven, por favor, o sea, se entiende, ven para que le puedas sanar. Sin duda alguna que el pensamiento que ellas tenían fue: bueno, en cuanto Jesús escuche este mensaje, aquel que tú amas está enfermo, seguramente en ese momento de inmediato Jesús vendrá con nosotras, vendrá con Lázaro, y Lázaro se va a levantar de esta enfermedad. Seguramente este es el pensamiento que ellas tienen. Y nosotros podemos sustraer de aquí una gran verdad. Aquí nosotros podemos ver cómo aquellos que son amados por el Señor, como aquellos que son amigos del Señor, no están exentos de aflicciones y exentos de angustia, ¿sí? El Evangelio nunca promete que vas a terminar de sufrir, nunca es para de sufrir. Ven al Señor y siempre serás saludable, ven al Señor y siempre estarás en prosperidad, ven al Señor y siempre estará todo bien. No, porque aquí estamos viendo que un amigo del Señor está enfermo y el Señor está permitiendo que él se encuentre en una situación de agonía, de dolor, como es la enfermedad. Entonces podemos sustraer un primer principio bíblico: que tú seas amigo del Señor no te libra de que el Señor permita momentos de aflicción y momentos de angustia en tu vida, ¿sí? Entonces, ellas en medio de esta desesperación, como les digo, hacen lo que es correcto: acudir a Jesús, le envían este mensaje a Jesús, un mensaje que es enviado en medio de su desesperación, en medio de su aflicción, en medio de su dolor, porque su hermano está muriendo, y se encaminan estos mensajeros un día de camino, 24 horas, para llegar donde está Jesús. Ellas, el pensamiento de ellas, quizás yo estoy muy seguro que el pensamiento de ellas es: bueno, hoy estamos enviando este mensaje, tarda un día en llegar, bueno, entonces, de acuerdo a nuestros cálculos, por cuanto Jesús nos ama a Lázaro, entonces un día para enviar el mensaje, otro día para que Jesús venga, dentro de 2 días Jesús seguramente estará aquí. Yo creo que este es el pensamiento que ellas tienen. Ahora vamos al versículo 4, vamos a leer juntos el versículo 4 y vean lo que sucede. Envían entonces el mensaje, es decir, después de 24 horas, después de un día, llega el mensaje y dice: oyéndolo Jesús, ¿qué oyó? Oyó el mensaje, es decir, le dan el mensaje de manera oral: Señor, te mandamos un mensaje de parte de Marta y de María. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que Lázaro, el que tú amas, se está muriendo, está muy enfermo. Versículo 4, oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Quiero que vean aquí dos partes que tenemos. Jesús recibe el mensaje y número 1, lo primero que Jesús dice es: Lázaro no se va a morir de esta enfermedad. Esa enfermedad que tiene Lázaro no le va a quitar la vida. Lázaro no va a morir por esa enfermedad. Y número 2, después el Señor dice: y además esa enfermedad que tiene Lázaro, ese estado de agonía en el que él está viviendo, es para la gloria de Dios. Y aquí podemos ver 2 puntos de vista. Vean 2 puntos de vista. El punto de vista de ellas es: Señor,
Tienes que venir ya porque Lázaro se está muriendo. Si no vienes, Lázaro se va a morir sin duda alguna. Vean, el punto de vista de ellas es ya, necesitamos que ya vengas, que ya estés aquí porque la situación es totalmente agobiante, totalmente imposible, difícil. Y vean, por otro lado, la óptica de Jesús. No, Él no se va a morir de esta enfermedad, no. Esa enfermedad que Él tiene es para que brille la gloria de Dios. Vean, dos puntos totalmente opuestos. En uno hay desesperación, se exige rapidez, amerita rapidez, que el Señor actúe de manera rápida. Y en la otra el Señor simplemente, considerando las circunstancias que están rodeando la enfermedad de Lázaro. No, Lázaro no va a morir de eso, y esa enfermedad que él tiene es de hecho una enfermedad que Dios está permitiendo para que brille la gloria de Dios. Y esto nos enseña otro gran principio, que la muerte, las aflicciones, el dolor en el que nosotros transitamos o vamos a transitar en algún momento en nuestra vida, nos llevan al mismo pensamiento, nos llevan al mismo sentir de Marta y María. Llegan momentos en nuestras vidas en que nosotros tenemos una situación en la que decimos: Señor, si no vienes en este momento, me muero. Si no me ayudas en este momento, si no me ayudas ya, esto se va a terminar. Pero en medio de esa situación de agonía, que amerita una intervención rápida de Dios, Jesús simplemente dice: no, esto es para que brille la gloria de Dios. Ahora vamos al versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, amaba a su hermana y amaba a Lázaro. La Biblia nos está diciendo que esta respuesta que está dando Jesús, porque humanamente nosotros somos tentados de pensar, bueno, llegan después de 24 horas, le dan un mensaje alarmante a Jesús, un mensaje urgente a Jesús: se está muriendo el que tú amas, y la respuesta de Jesús es tan lenta, tan flácida. Podemos verlo así, y en nuestra humanidad podemos decir: Señor, ¿qué está sucediendo contigo? ¿No estás entendiendo lo que te acaban de decir? ¿O no amas a Lázaro? ¿O qué es lo que está pasando? Pero el versículo 5 nos confirma que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Es decir, nos está aclarando Juan el escritor que no es indiferencia la respuesta que Jesús está dando, sino que Él los ama realmente, a Marta, a Lázaro y a María, ¿sí? Y aquí nosotros podemos también sustraer una gran verdad. Cuando en el caso de Lázaro, cuando vino la enfermedad, y en el caso de nosotros, cuando vienen situaciones difíciles, alguien se queda sin trabajo, alguien está experimentando una enfermedad, un mal diagnóstico, etcétera, etcétera, las primeras conclusiones que vienen, y que muchas veces vienen a veces de fuera de las personas y algunas veces de nuestra parte, es que cuando vienen estas situaciones difíciles, se llega a pensar, se llega a considerar que algo malo se hizo. Y llegamos al punto de decir: Señor, pues qué malo hice, Señor, o perdóname, Señor, porque yo te he fallado y por eso es que estoy sufriendo esta situación. Pero aquí estamos viendo que esta enfermedad que tiene Lázaro está estrechamente relacionada con el amor que Jesús tenía para con ellos, porque dice el versículo 5: y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Pero Lázaro se está muriendo, Lázaro está enfermo. Bueno, lo que entonces nos está diciendo que esa enfermedad que tiene Lázaro, que esa situación difícil que tiene Lázaro, está relacionada con el amor que tiene Jesús por ellos. Entonces, cuando vengan las situaciones difíciles en nuestras vidas, lo primero que a veces hacemos es: estoy mal, que hice mal, etcétera. Pero estamos viendo que muchas veces en el amor de Dios, Dios permite situaciones difíciles a nuestras vidas. Y a veces no es ¿qué hice, Señor?, sino es ¿para qué lo está permitiendo el Señor? Ahora vean aquí en el versículo 5 que dice: y amaba Jesús a Marta, a María y a Lázaro. Y la Biblia nos enseña que el amor que tiene el Señor por los suyos es un amor para Marta, para Lázaro, para María, es decir, es un amor particular, es un amor individual para cada uno de nosotros. El amor que tiene entonces el Señor por nosotros es un amor particular. El Señor te ama a ti de manera particular, a cada uno de nosotros nos ama de manera particular.
particular. Vamos al versículo 6. Ahora en el versículo 6 dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, es decir, Juan, el escritor, está aclarando y está diciendo, sí, el Señor recibió el mensaje claramente, lo recibió tan claro, recibió el mensaje que decía, Señor, Lázaro, el que tú amas, está enfermo. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Vean, Jesús recibe el mensaje. Jesús entiende el mensaje, entiende que está enfermo, entiende que esa enfermedad es de muerte. Sin embargo, sucede algo insólito. Jesús se queda 2 días más. Es decir, la respuesta que uno esperaría es, le acaban de decir tu amigo se está muriendo, la respuesta es, pues vamos rápido con mi amigo que se está muriendo. Ahora, quiero que vean una situación. Vamos a hacer matemáticas por un momento. 1 día para llevar el mensaje, ¿sí? 1 día. 2 días se queda Jesús. ¿Cuántos días son? 1 y 2 días, ¿cuántos días son? 3 días, ¿sí? 1 día para regresar con Lázaro. ¿Cuántos días transcurren? Transcurrirían 4 días. Ahora, vean Juan 11:39 para que vean una situación muy particular y en base a estas matemáticas podemos nosotros concluir una situación que sucedió, que no está diciendo aquí la Biblia, pero que nosotros podemos concluir, sucedió esto, ¿sí? Recuerden, 1 día para llevar el mensaje, 2 días que se queda Jesús, 1 día para Jesús estar donde está Lázaro, son 4 días. Vean el versículo 39 del capítulo 11. Dice, dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Es decir, Lázaro ya tenía 4 días. ¿Qué significa esto entonces? Vamos a Juan 11:6 nuevamente. Vean. Cuando dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, cuando le dieron este recado de que Lázaro estaba enfermo, lo que entonces está sucediendo de acuerdo a estos números que acabamos de hacer, es que en ese momento Lázaro ya se había muerto. Cuando le dan entonces el mensaje a Jesús, ellas se quedaron allá con Lázaro, Marta y María, pero las matemáticas nos dan a entender que Lázaro ya había muerto, ¿sí? Es decir, Lázaro ya había muerto por esta enfermedad que tenía, ¿sí? Ahora, mucha atención con esto, porque estos textos que tenemos aquí, y sobre todo Juan 11:6, cuando dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, Jesús decide quedarse 2 días más en el lugar, muchos llegan a la conclusión de que, Lázaro se murió porque Jesús se tardó. Porque Jesús se tardó 2 días en llegar, entonces pasaron 4 días en que Jesús llegara donde estaba Lázaro. Pero no, el mismo texto nos está diciendo la razón por la que muere Lázaro. Vean nuevamente Juan 11:1 para que nosotros podamos ver. Aquí el punto que quiero presentarles es que Lázaro no se murió por culpa de Jesús, porque algunos culpan a Jesús y dicen por la omisión de Jesús se murió Lázaro. No, vean el versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, ¿sí? ¿Por qué se murió Lázaro? Lázaro se murió porque estaba enfermo, ¿sí? Se murió por esa enfermedad que él tenía. No se muere porque Jesús tardó 2 días. Sin embargo, vean, en medio de esta situación, la enfermedad que tenía Lázaro, Jesús sí dice, la enfermedad que Dios está permitiendo que tenga Lázaro, vean el versículo 4, dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, es decir, Jesús aclara y dice, no, Lázaro no va a morir, Lázaro, la razón de la muerte de Lázaro no es esta enfermedad. Y vamos a ver a lo largo de esta narración que realmente la muerte de Lázaro no fue por esta enfermedad. Lázaro muere después por otras circunstancias. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, ¿sí? Entonces aquí lo que estamos viendo es que Lázaro no muere por la omisión de Jesús, Lázaro muere porque Dios permite una enfermedad y esa enfermedad que Dios permitió en la vida de Lázaro fue para que brillara la gloria de Dios en él. Y aquí entonces nosotros vemos que Jesús está usando lo imposible para la gloria de Dios. Y a veces no alcanzamos nosotros a comprender cómo es que
Dios permite la enfermedad, que Dios permite incluso hasta la muerte para que brille la gloria de Dios. No podemos asociar enfermedad, muerte, situación imposible con que brille la gloria de Dios, pero este texto nos va a estar mostrando cómo es que brilla la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, esto significa que esta muerte de Lázaro no salió del control de Jesús, no salió de los planes de Dios, todo estaba de acuerdo al plan de Dios, al control que Jesús tenía. Sin embargo, allá a un día de distancia donde están Marta y María, hay dolor, hay angustia, están viviendo una situación imposible porque su hermano acaba de morir, Lázaro ha muerto, ¿sí? Vamos ahora al versículo 7 y 8. Dice, luego después de esto, es decir, de estos 2 días que Jesús se queda ahí en ese lugar donde él está, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Los discípulos rápidamente le dicen, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte. O sea, acuérdate la última vez del pórtico de Salomón, tomaron piedras y ya por poco nos matan por tercera vez, y tú quieres que vayamos otra vez ahí a Betania, que está a 3 kilómetros de Jerusalén. Entonces ellos le dicen, Señor, esto es un suicidio, nos van a matar, Señor, ¿cómo es que quieres que vayamos para allá? Pero estamos viendo que Jesús ama a Lázaro, y a Jesús no le importa que Lázaro esté en un lugar muy cerca de Jerusalén. Él ama a Lázaro y quiere ahora estar con Lázaro. Ahora vean la respuesta en el versículo 9 y 10. La respuesta que Jesús les da. Los discípulos le están diciendo, Señor, con toda seguridad los judíos nos van a matar. Y Jesús en el versículo 9 y 10 les contesta y les dice, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Lo que Jesús acaba de decir es de una manera muy sapiensal. Les está diciendo, miren, yo vivo bajo el día y estoy viviendo en el día, es decir, estoy viviendo en el desarrollo de mi ministerio. Y mientras yo esté desarrollando mi ministerio, el Padre cuida de mí. Vendrá un momento, y ya es muy próximo, cuando vendrá la noche, cuando yo voy a tropezar, es decir, cuando yo tenga que ir a la cruz, pero mientras tanto yo tengo la seguridad de que el Padre me está guardando. Así es que si el Padre me guarda, yo tengo que cumplir la comisión del Padre, y yo voy con Lázaro yo voy con Lázaro, ¿sí? Ahora vean el versículo 11 y 12. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme entonces va a sanar. Ahora, aquí el Señor está usando una figura, se llama eufemismo, se dice una cosa de una manera muy educada, muy cortés, para que no suene tan grotesco, no suene tan llano, ¿sí? Y él utiliza la palabra dormir. Desde el Antiguo Testamento se usa el término dormir y se aplica al dormir del cuerpo, es decir, que el cuerpo cuando muere está durmiendo en el sentido de que está en un reposo, pero en algún momento ese cuerpo va a resucitar. Entonces se aplica este término de dormir. Y aquí Jesús les está diciendo, nuestro amigo Lázaro duerme. Y el Señor se está refiriendo, nuestro amigo Lázaro ya murió, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si él duerme, porque ellos entienden que una persona enferma cuando empieza ya a poder dormir es porque entonces ya se está recuperando, y lo que ellos están diciendo es, Señor, bueno, si él ya está durmiendo, esto significa que entonces él ya se está recuperando, y si él ya se está recuperando, pues Señor, ¿para qué vamos ahí cerca de Jerusalén? Mejor hay que quedarnos aquí, porque acuérdate, ahí nos quieren matar. No vayamos entonces ahí con él, porque seguramente nos van a matar. Versículo 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño, ¿sí? Ahora, Lázaro enfrenta la muerte. Lázaro enfrenta lo que todo hombre va a enfrentar en algún momento, ¿sí? Ahora, quiero que vean aquí que la experiencia que tiene Lázaro, y bueno, Lázaro es un hombre que experimentó 2 veces la muerte física, ¿sí? Al menos veo que es de los pocos hombres que las escrituras nos hablan de que él resucitó. Se entiende que él muere,
El Señor lo va a resucitar, pero no es la resurrección todavía de la que habla el Señor, no es las primicias de la resurrección. La primicia de la resurrección es la resurrección misma del Señor Jesucristo, es decir, Él solamente resucitó y se entiende que al paso de los años volvió Él a morir y que en algún momento Él va a resucitar, porque primero tenía que resucitar Cristo y Él sería el modelo de la resurrección de todo hombre ya en la vida nueva, en el cielo, etcétera, ¿sí? Pero Lázaro está enfrentando algo que todo hombre va a estar enfrentando. Todos los que estamos aquí, en algún momento, tengamos la certeza, tarde o temprano, vamos a enfrentar la muerte. Vamos abriendo los siguientes textos porque me interesa que los vean en sus Biblias, que se puedan ustedes convencer con el testimonio de la palabra de Dios, que tarde o temprano, cada uno de los que estamos aquí, recuerden lo que estoy diciendo, tarde o temprano, cada uno de los que estemos aquí, vamos a enfrentar la muerte, ¿sí? Muchas veces nosotros vivimos como si no fuéramos a morir, pero es bueno que la palabra de Dios nos recuerde que en algún momento nosotros vamos a morir. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 y 2. Vamos a buscar Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 y 2. Allá en el Antiguo Testamento, después del libro de Salmos, Proverbios, viene el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Y estos textos que vamos a estar leyendo son textos que tienen que ver con cada uno de nosotros. Son textos que no importa lo que tú pienses, lo que tú creas, lo que tú sientas, son textos, son verdades, es más, incluso son verdades científicas, ¿sí? Comprobadas por la misma ciencia. ¿Listos todos ya? Eclesiastés 3, 1 y 2 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, ¿sí? Y después nos da una descripción de todo: tiempo para amar, tiempo para odiar, tiempo para construir, tiempo para destruir, etc. Vean el versículo 2: tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Todo ser humano, y cada uno de los que estamos aquí somos seres humanos, cada uno de nosotros tenemos un tiempo de nacer y tenemos un tiempo de morir. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes ya tuvieron su tiempo de nacer? ¿Ya nacieron en algún momento? Sí, en algún momento ya en el Seguro Social, en un consultorio, donde sea, ya nació el niño, la niña, nacieron, ya tuvieron esa experiencia del tiempo de nacer. ¿Qué les queda? ¿Qué nos queda? ¿El tiempo de qué? De morir, ¿sí? Entonces, atención con esto, lo que nos resta es morir. Tiempo de nacer, ya lo vivimos. Tiempo de morir, eso es hacia donde nosotros nos estamos dirigiendo. Vamos al Salmo 39, 5 para ver otro texto que nos está hablando lo mismo que sucedió con Lázaro, la misma realidad que sucedió con Lázaro, que también nos está hablando a cada uno de nosotros. Salmo 39, versículo 5. Normalmente el libro de los Salmos se encuentra casi a la mitad de la Biblia. Salmo 39, 5. ¿Listos? Dice: he aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. De acuerdo al Salmo 39, 5, Dios te dio a cada uno de nosotros, Dios nos dio a cada uno de nosotros días y días, lo describe bajo un término corto, ¿sí? Hago una pregunta: ¿a quién Dios le dio vida larga, vida extremadamente larga en esta tierra? ¿A quién? Pues a nadie. A todos, cuando nacieron, dice Dios: a ver, y tú te vas a llamar Ángel, tú vas a ser así, tú vas a ser así gordito, esto y aquello, tú te vas a reír así, vas a hablar así. Y dice Dios: y te voy a poner término corto en tus días. Es decir, cada uno de nosotros tenemos somos como el jamón o las salchichas, tenemos una fecha de caducidad, ¿sí? Que no se nos olvide. Salmo 90, 12, ahí en ese mismo libro vamos a leer otro texto que también nos está hablando de esta realidad que enfrentó Lázaro. Salmo 90, 12. ¿Listos? Dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. La Biblia está diciendo que Dios nos dio días, no nos dio todos los días.
nos dio días contados. ¿Contados cómo? Contados en años, en horas, en meses, etcétera. Pero nos dio un cúmulo de días, no todos los días, ¿sí? Ahora, esta es una gran realidad. Lázaro enfrentó la muerte, nosotros vamos a enfrentar la muerte. Ahora surge una pregunta: ¿por qué las personas mueren? ¿Ustedes han asistido alguna vez a algún funeral? Está lleno de tristeza, de dolor, de tantas situaciones, y de manera indudable surge la pregunta: ¿por qué tienen que morir las personas? ¿Por qué mueren las personas? La Biblia nos dice por qué. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12. Y Romanos capítulo 5, versículo 12 nos da la respuesta de por qué las personas mueren. ¿Por qué se tiene que morir mi perrito? ¿Por qué se tiene que morir mi gato? ¿Por qué se tiene que morir un ser querido? ¿Por qué me tengo que morir yo en algún momento? ¿Por qué comenzamos a envejecer? ¿Por qué nos estamos enfermando? ¿Por qué cada vez este cuerpo se está poniendo más como una pasita, etcétera? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué el hombre muere? Y la Biblia en su sabiduría nos da la respuesta: ¿por qué el hombre muere? ¿Listos? Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vean, la Biblia está presentando dos razones de por qué el hombre muere. Número uno, el hombre muere porque el pecado entró, porque dice: el pecado entró en el mundo por un hombre. Primera respuesta: ¿por qué mueren las personas? Porque algún día, en algún momento, entró en el mundo el pecado. Y número dos, porque cuando entró ese pecado, entró la muerte. ¿A dónde entró el pecado? Al mundo. ¿A dónde entró la muerte? La muerte al pecado, al mundo, en el mundo, ¿sí? Los humanos se mueren. Ahora, quiero que vean, vamos a Juan capítulo 1, versículo 3, para que veamos algo muy interesante en relación a lo que acabo de leer en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Quiero que veamos una gran verdad. Juan capítulo 1, versículo 3, lo que se dice del Señor Jesucristo cuando iniciábamos este Evangelio de Juan. Vean, dice: todas las cosas por Él, por Jesucristo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Se está presentando aquí al Señor Jesucristo como el mismo creador de todo lo creado, al grado que dice: todo lo que existe, existe porque Jesús lo hizo, y nada de lo que existe Jesús no lo hizo. Jesús es el máximo creador. Ahora, quiero que vean, les leo nada más para que se queden en Juan 1:3. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, cuando Jesús hace su creación, cuando Jesús forma su creación, vean, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vean, en toda la creación de Dios, en toda la creación de Jesús, lo que no había en la creación de Jesús, ¿pueden ver lo que no había ahí en la creación de Jesús? ¿Qué es lo que no había, que tuvo que venir después? ¿Qué es lo que no había? ¿Sí me están siguiendo? ¿Qué es lo que no había en la creación de Jesús? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. ¿Qué es lo que no había, que tuvo que venir después? Que se los acabo de leer en Romanos 5:12. ¿Qué es lo que no había? Pecado. No había pecado. Entonces, en esta creación de Dios que no había pecado, en algún momento, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, en algún momento Adán se rebela contra Dios, peca contra Dios, y en ese momento en el mundo de Dios, donde no había pecado, viene el pecado, ¿sí? De hecho, la palabra entró significa venir a entrar, lo que significa que no estaba dentro. Tuvo que venir a entrar, llegar a. Entonces, Adán peca en el mundo de Dios, y el pecado que no estaba en el mundo de Dios viene a posicionarse en el mundo, y una vez que se posiciona el pecado en el mundo, se produce la muerte de los que pecaron. ¿Por qué? Porque Romanos 6:23, vamos a Romanos 6:23 para que también vean este texto. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte.
Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Es decir, lo que produce el pecado es muerte. Por eso entonces, ¿por qué mueren las personas? Porque en algún momento el pecado entró por un hombre al mundo. Adán pecó, y en el momento que Adán pecó entró la muerte, y la muerte comenzó primeramente en Adán, en Eva, en sus descendientes y hasta el día de hoy. Y el día de hoy las personas siguen muriendo. Entonces, ¿por qué mueren las personas? Por el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, quiero que vean una situación. La próxima vez que ustedes estén en un funeral, ustedes se van a encontrar entonces en el mejor lugar, en la mejor evidencia para mostrarle al mundo de que Dios tiene la verdad y de que el hombre ha pecado. Ese hombre, al igual que nosotros, cuando nos toque estar en ese ataúd, el hombre muere porque ha pecado delante de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Por eso las personas mueren, ¿sí? Vemos entonces lo irónico que es que cuando alguien muere lo santifiquemos y digamos, ya está en el cielo, ya está reposando. ¿Cómo va a estar en el cielo? ¿Cómo va a estar reposando si él está muriendo precisamente porque ha pecado delante de Dios? A menos de que Jesús lo haya salvado, lo haya rescatado, sí podemos nosotros decir, él está ahora descansando con el Señor. Si él no se puso a cuentas con Dios, sencillamente la paga del pecado es muerte. Entonces está en la peor situación esa persona que físicamente ha muerto. Vamos a Juan 11:14 para continuar con esta narración de Lázaro. Entonces Lázaro ha muerto. Juan 11:14. Entonces Jesús les dijo claramente, viendo que ellos no están entendiendo este eufemismo bajo el cual les ha hablado, Lázaro está durmiendo, no están entendiendo que se está refiriendo a que Lázaro ya murió. Entonces Jesús les tiene que decir de una manera llana, de una manera franca, y les dice, Lázaro ya se murió, Lázaro está muerto. Ahora, vean aquí el juego de palabras, ¿sí? Porque siempre la muerte, en cualquier cultura, en cualquier familia, en cualquier momento, así el abuelo puede tener 115 años, el día que muere el abuelo sigue siendo doloroso, ¿sí? No es como algunos dicen de que, oye, es que tú ya estás robando oxígeno, tú ya deberías de morirte. No, cuando cualquier persona muere, siempre hay dolor. Pero quiero que vean aquí en el versículo 14 y versículo 15, cómo el Señor usa lo imposible, usa el dolor para su gloria. Es como si el dolor a Jesús no le afectara, como si el dolor no tocara a Jesús, no lo afectara. Vean, versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y el Señor está entendiendo lo que es que una persona muera, porque de hecho más adelante cuando veamos y que estemos leyendo cuando Jesús está en el sepulcro y que Jesús comienza a llorar porque Lázaro está muerto, vamos a ver el impacto teológico de por qué Jesús muere ante la muerte de una persona. Pero vean el versículo 15, después de que Jesús les dice, Lázaro ya murió, vean, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean, mas vamos a él. Vean lo que Jesús acaba de decir. Jesús acaba de decir en medio de la muerte de Lázaro, Jesús acaba de decir, me da mucho gusto de no haber estado ahí y me da mucho gusto de que Lázaro haya muerto, ¿sí? Y ahí es donde decimos, Señor, ¿qué está pasando contigo? Ese Jesús no es el Jesús que yo conozco, ese Jesús no es el Jesús que a mí me han predicado, un Jesús que es todo amor, que es toda paciencia, que está conmigo. Vean, no hay forma de negarlo. Jesús acaba de decir, me da mucho gusto, me da alegría de que yo no haya estado con Lázaro, porque si yo hubiera estado con Lázaro, hubiera sido sanado. Ahora, si lo vemos humanamente, quiero que vean, y este es el problema que tenemos nosotros. Cuando vienen situaciones difíciles a nuestras vidas, las vemos desde la óptica humana. Señor,
si Lázaro, si tú hubieras estado con Lázaro, Lázaro no hubiera muerto. Pero como tú no estuviste con Lázaro, tú te tardaste 2 días, no sé qué hiciste, por eso Lázaro se murió. Y vienen esos sentimientos de reclamo contra el Señor. Y ahora, Señor, de pilón dices que te da mucho gusto que no hayas estado con Lázaro y que haya muerto Lázaro. Te da mucho gusto que Lázaro esté muerto. Señor, estás escuchando lo que estás diciendo, pero recordemos nuevamente, veamos nuevamente el versículo 4. Es que necesitamos ver la Biblia bajo su contexto. Vean el versículo 4. Jesús, el que en el versículo 14 ha declarado: Lázaro está muerto. Jesús es el que dijo en el versículo 4: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. No importa si Lázaro ya murió y no importa si lleva ya 4 días de muerto. Jesús dijo: yo dije que él no va a morir de esa enfermedad y no va a morir de esa enfermedad. Yo dije que esto es para que brille la gloria de Dios, y aún en medio de esa muerte, de esa situación imposible, va a brillar la gloria de Dios, ¿sí? Ahora quiero que vean, si Jesús hubiera estado con Lázaro, con toda seguridad Lázaro hubiera sido sanado. Y Lázaro, Marta y María y los discípulos hubieran presenciado una sanidad. Pero Jesús lo que quiere es que presencien no una sanidad, sino a un muerto que resucita. Y ahí nos dice ¿para qué? ¿Para qué? Dice en el versículo 15: me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. Es decir, en medio de esta situación difícil, me da mucho gusto porque su fe será sólida, su fe será perfeccionada, ¿sí? Entonces vean cómo desde la óptica de Dios las cosas, lo que puede ser una tragedia, un imposible, desde la óptica de Dios es Dios moviéndose en sus planes perfectos y haciendo que las cosas sucedan de la mejor manera para que brille la gloria de Dios y para que además quienes presencien puedan creer en Él. Y por último, versículo 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, les dice: bueno, vamos también nosotros para que muramos con Él. Es decir, vean, este versículo 16 termina muy gris. Un escenario número 1, un Lázaro, un amigo de Jesús, que aunque era amigo de Jesús, está muerto. Es decir, vamos camino a un funeral y nos vamos a enfrentar con el dolor, con preguntas, por qué murió, etcétera, con una situación imposible. Número 2, vamos a Jerusalén, donde seguramente nos van a matar. Y los discípulos van con mucho temor. Pongámonos en las chanclitas de los discípulos por un momento. Ellos van a un lugar donde saben que los quieren matar, pero ahí van también ellos. Entonces, situación imposible, pero parece ser que perdieron de vista que Jesús iba con ellos. Se les fue ese pequeño detalle, que Jesús iba con ellos, ¿sí? Conclusiones, 2 conclusiones de lo que acabamos de leer, ¿sí? Tenemos un amigo, Lázaro, un amigo enfermo. Tenemos un mensaje urgente que se ha enviado a Jesús. Jesús, el que tú amas, está enfermo. Tenemos la realidad de la muerte y tenemos una respuesta que no llegó. Tarde o temprano vamos nosotros a enfrentar la realidad de Lázaro está enfermo o de Lázaro ya murió. Nuestros Lázaros, nuestras situaciones difíciles o nuestras situaciones ya no difíciles, ya imposibles, ya un Lázaro que ha muerto, y quizás en esos momentos nosotros también vamos a estar enviando un mensaje a Jesús diciéndole: Señor, si no vienes en este momento y me salvas, si no me sacas de esto, me voy a morir. Pero quizás también vamos a experimentar que Jesús no se acerque, ¿sí? Y ahí en medio de esos momentos, cuando no podemos compaginar la situación que vivimos con el Jesús que nos ama, es decir, sí, yo sé que Jesús me ama, prometió que me ama, pero tengo esta situación, tengo esta enfermedad, tengo esta situación que no se me quita, tengo esta situación que no se repara. Señor, no puedo ver la relación de tu amor con lo que yo estoy viviendo, ¿sí? Y a veces vienen situaciones donde no podemos ver
la realidad en la que estamos viviendo con la realidad del amor de Él. Pero igualmente las hermanas Marta y María tampoco lo podían ver, ¿sí? Pero la Biblia nos dice que en medio de estas situaciones nosotros debemos de recordar las promesas de Dios. Vamos a Romanos 8:28, vamos a estar leyendo ya para ir cerrando estos textos para que nosotros recordemos que en medio de nuestro Lázaro está enfermo o en medio de nuestro Lázaro ya murió, recordemos las promesas que Dios nos ha hecho. Romanos 8:28, en medio de Lázaro está enfermo, en medio de Lázaro ya murió, dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto significa que incluso las situaciones imposibles en nuestras vidas nos ayudan a bien. Lo que Dios permita en nuestras vidas no es para que nos destruya, es para que nos forme la imagen de Jesús en nuestras vidas. Filipenses 1:6, ahí adelante, unos libros adelante. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 6. En medio de nuestro Lázaro está enfermo, en medio de nuestro Lázaro ha muerto, recordemos la promesa de Dios que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando vengan esas situaciones difíciles, esas situaciones imposibles, acuérdate, el que te salvó un día va a perfeccionar esa obra de salvación y nada ni nadie va a entorpecer esa obra que Él ha iniciado. Isaías 41:10. Isaías 41:10, vamos al Antiguo Testamento. Isaías 41:10, dice el Señor, en medio de nuestro Lázaro está enfermo, en medio de nuestro Lázaro ya murió, dice el Señor, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Podrás tener una situación imposible, pero ahí en medio de esa situación imposible, Él ha prometido, nunca te voy a dejar, siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Salmo 23:4. Salmo 23:4, ahí atrás de Isaías, Salmo 23:4. En medio de mi Lázaro está enfermo o Lázaro ha muerto, acuérdate de las promesas de Dios. Cuando estés viviendo una situación imposible, una situación difícil, una situación que dices, ya no hay solución para esto, dice el Señor, Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, el Señor promete y se va hasta lo más profundo. Él dice, mira, cuando incluso tú estés viviendo la experiencia misma de la muerte, aunque andes en valle de sombra de muerte, ese día no tendrás temor alguno porque yo estaré contigo. Mi vara y mi cayado te infundirán aliento. Aún en la misma muerte, ahí el Señor estará con cada uno de nosotros. Y segunda reflexión, segundo pensamiento para cerrar, es que aunque no recibas respuesta de Dios en medio de tu Lázaro está enfermo, tu Lázaro está muerto, aunque no recibas respuesta de Dios, la ausencia de la respuesta de Dios no significa indiferencia de Dios, ¿sí? Recordemos, Marta y María envían a Jesús un día de camino, pero ese mismo día se muere Lázaro. Ahora, los judíos no embalsamaban a los muertos, de tal forma que cuando moría una persona, un judío, ese mismo día moría, ese mismo día tenían el funeral y ese mismo día lo tenían que llevar al sepulcro, ¿sí? Bueno, aquí lo que sucede con Marta y María es que un día envían el mensaje a Jesús, Lázaro muere, entonces al segundo día están ellas ya en el ya están ellas ya con su hermano muerto ya en el sepulcro, ya sepultado o enterrado, entendiéndolo así. Y ellas quizás todavía con la esperanza de decir, bueno, es el segundo día, un día mandarle el mensaje, otro día que venga Jesús, quizás Jesús viene ahorita y quizás Jesús viene ahorita en el segundo día que mi hermano está muerto y el Señor puede levantarlo todavía, quizás es el pensamiento de ellas. Pero ¿qué sucedió? Un día Jesús no viene,
Segundo día Jesús no vino, tercer día Jesús no vino y Jesús viene hasta el cuarto día, ¿sí? Quizás las preguntas de ellas es, ¿por qué no me oyó Jesús? ¿Por qué no vino y sanó a su amigo? Y la respuesta de Jesús es para la gloria de Dios. ¿Por qué Dios no me contestó? Y Dios dice, yo no te contesté porque quería que mi gloria brillara en tu vida. ¿Por qué no me sanaste en medio de esto? ¿Por qué no sanaste a tal persona? ¿Por qué no solucionaste esta situación terrible en mi vida? Y Dios contesta y dice, no lo hice porque mi gloria va a brillar en medio de esta situación. Y surge la pregunta, Señor, pero ¿cómo en medio de esta situación de enfermedad, cómo en medio de un Lázaro que está muerto puede brillar tu gloria? ¿Cómo es que en medio de una situación ya imposible puede brillar tu gloria? Y Jesús nos recuerda, porque yo puedo usar lo imposible para que brille la gloria de Dios. Y en los siguientes textos vamos a estar viendo cómo Jesús puede usar la situación que tú digas, ya no se puede, ya no hay solución. Puede incluso levantar un muerto, puede la peor situación tornarla en una situación donde está brillando la gloria de Dios. En los próximos textos lo vamos a estar viendo y aquí podemos ver entonces que se disipan todas las dudas. No fue indiferencia, no fue que no me amaba el Señor, no fue que el Señor no me quiso escuchar, no, fue que el Señor quiso que brillara su gloria, porque una vez que brille su gloria yo puedo creer en Él. Y entonces vemos que lo que Dios hace, lo hace de la mejor manera y nos forma la imagen de Jesús en medio de las situaciones adversas y difíciles que nosotros podemos tener. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estas situaciones. Yo te ruego, Señor, que en medio de los Lázaros que están enfermos, en medio de los Lázaros que ya murieron, Señor, en medio de las situaciones que quienes estamos aquí en este lugar o quienes escuchen este mensaje estén viviendo, que en medio de estas situaciones donde no hay respuesta, donde hay muchas preguntas, donde hay muchas inquietudes, ¿por qué no estás aquí, Señor? ¿Por qué no estuviste aquí? ¿Por qué no llegaste? ¿Por qué me dejaste? En medio de todo esto, Señor, tú nos dejas ver, porque yo uso lo imposible para que brille la gloria de Dios. Y Señor, a veces no alcanzamos a relacionar la situación que vivimos con el amor que dices que tienes por nosotros. Es que yo vivo una situación difícil, imposible, de enfermedad, de muerte, y tú dices que me amas, no alcanzo a verlo. Señor, no necesitamos alcanzarlo a comprender, necesitamos confiar en tu sabiduría. Yo te ruego que traigas fortaleza, que traigas consuelo a aquellos que estén viviendo en medio de una situación difícil, Señor, de aquellos que estén viviendo en el silencio de Dios, en la aparente ausencia de Dios, y que en medio de esta situación, Señor, ellos puedan ver que tú usas todo esto para brillar tu gloria, y que una vez que brilla tu gloria podemos creer en ti, Señor. Se afianza nuestra fe, nuestra confianza en ti, Señor. Prospera tu palabra en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.